Estamos con Ana Aguardo, psicopedagoga, y con Patricia Aparicio, docente y mamá. ¿Cómo están? Bienvenidas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto que estén con nosotros y vamos a tratar un tema, la dislexia. Me gustaría saber, vamos a empezar con la psicopedagoga, ¿qué es la dislexia? Si es una enfermedad, ¿qué es? ¿Cómo es considerada? La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, es una dificultad, no es una enfermedad, es un cuadro que está descrito en los manuales de salud mental internacional. Es un cuadro de origen neurobiológico, antes se creía que era de origen emocional, pero es un cuadro de origen neurobiológico que afecta al 15% por lo menos de la población mundial. Sí. No importa el estrato social, no importa el lugar donde viven, el 15% tiene dificultades específicas de aprendizaje y de ese 15% un gran porcentaje tiene dislexia. Sí. Y la dislexia es un cuadro que afecta específicamente la mecanicidad en el proceso lector. Bien. Y entonces tiene asociación el proceso lector generalmente con dificultades en la escritura o dificultades en el avance, digamos, en general se ve en el avance académico, ¿no? Pero una persona puede tener, la persona que tiene dislexia toda su vida. Eso te iba a preguntar, porque lo descubrimos en los niños, ¿no? Pero también hay adultos disléxicos, o sea que es toda la vida va a ser disléxico. Y un adulto disléxico ha sido un niño disléxico y probablemente ha tenido, según cómo haya sido su contexto escolar, su contexto familiar, las personas significativas en su aprendizaje, cómo haya tenido la posibilidad de desempeñarse y avanzar, tanto que como no es una enfermedad, no hay una cura, entonces se acarrea durante toda la vida. El secreto acá es encontrar cuál es la posibilidad de compensarse, ¿no? Compensar la dificultad. Compensar significa encontrar las estrategias, las herramientas personales que a mí me permiten, dentro de un contexto cuidado, ¿no? Sobre todo escolar, que yo pueda superar la dificultad, ¿no? Bien, o sea que la dificultad no se va a ir, lo que yo voy a hacer es compensarla. Exactamente, entonces lo que se hace es justamente las intervenciones que podemos hacer los profesionales son primero la mirada oportuna en el momento que empiezan algunas sintomatologías cuando son bien chiquitos, en jardín, en sala 3, en sala de 4 ya se puede. Me encantaría saber, porque como mamá y todas tenemos las dudas de que por ahí no está leyendo o no está de acorde al resto del grupo, ¿cómo me doy cuenta? Y después vamos a hablar con una mamá, ¿no? Está bien. ¿Cómo te diste cuenta? Pero ¿qué tenemos que notar para ir a...? Hay una teoría, tiene mucho sustento científico, que dice que la dificultad específica en la lectura o en la escritura tiene una base y una situación previa en los trastornos del lenguaje. Entonces un niño que, por ejemplo, tiene dificultades en expresarse o en comprender y que de repente lo decodifica, su mamá le entiende, claro, ya empieza a ver un signo de alarma. O niños que dan muchas vueltas en un relato, fue al cine y no sé, quiere contar toda la secuencia de lo que vio y se hace lío. O niños que tardan en hablar, empieza más tarde el lenguaje. O niños que, por ejemplo, en el jardín se aburren mucho o se empiezan a portar mal o no pueden seguir las consignas por más sencillas que sean. Claro. Bueno, son signos de alarma. Como mamá, lo que uno ve es, mi hijo tiene capacidad para hacer, porque el coeficiente intelectual en los chicos que tienen dislexia es promedio alto, algunos son muy inteligentes, claro, pero a pesar de eso no puede tener el rendimiento esperado académico, claro, ¿no? Por más de que yo lo cuide, lo ayude a hacer los deberes, pero no puede. Entonces empiezan a perder autonomía y uno está más arriba, más sobreprotegiendo. Entonces toda la parte emocional también se erosiona. Claro, ¿no? Sí, y tarda más, ¿no? Por ahí en aparecer. Mientras más temprano podamos ver, es mejor la intervención, más rápida. Bien. Y más naturalmente el chico encuentra forma de compensar Bien. Su dificultad. Igual no hay que asustarse, porque no quiere decir que todos estos síntomas terminen siendo no dislexia. No, exactamente, porque algunas veces hay chicos que presentan retraso en la lectura, pero
tal vez no obedece a un cuadro de dislexia, sino un retraso lector. El retraso lector, por ejemplo, es en espacios en donde, por ejemplo, la lectura no es un hábito familiar, por ejemplo. Claro. Y además el retraso lector no tiene las características, por ejemplo, que tiene la dislexia, que son fallas específicas, como rotaciones en las letras, sustituciones de letras, omisiones en la lectura o en la escritura, omisiones de letras, de sílabas o hasta de una misma palabra, o se saltean el renglón. Claro. Y en sí lo que se puede decir es que el retraso lector va funcionando, llega a un momento en donde realmente la lectura, por el mismo hecho del estímulo que recibe el niño, puede arrancar mucho mejor, se mecaniza la lectura, no sufre en la comprensión lectora el niño. Claro. En cambio la dislexia, por más de que esté mamá leyéndole y le va a costar la lectura, Bien. o por más de que haya un tratamiento, la lectura tal vez le cueste mucho la fluidez o la comprensión. Hay dos tipos de dislexia: la dislexia de la que dificulta la fluidez, esos niños que leen entrecortados, vacilantes, que hacen este tipo de errores específicos, o la dislexia que es del niño que lee muy fluidamente pero realmente no comprende lo más importante, la estructura básica del texto. Bien, y por supuesto que hay un tratamiento y te voy a dejar descansar un poquito porque ahora le quiero preguntar a ella, pero después me gustaría saber, como psicopedagoga, cuando te llega una mamá asustada con su hijo, ¿cuáles los análisis que uno se hace o cómo se determina? Eso me gustaría saber, y después el tratamiento que hay, ¿no? Pero bueno, ahora vos como mamá, ¿qué edad tiene tu nena? Ahora tiene 14, mi hijo. Tu hijo, 14 años. 14, a los 8 fue diagnosticado con dislexia. Bien, ¿qué notaste vos que te hizo? Y sos docente, ¿no? Soy docente, Sos docente, que no es un detalle menor en este caso. Claro, me gustaría contarte de los dos lados, porque yo afuera del aire hablamos de que, bueno, que sos docente, por ahí vos te das cuenta de detalles que las mamás que no somos docentes no. Claro, pero bueno, pero no fue así. Cuando uno el problema lo tiene el hijo, uno hasta a veces no sabe ni cómo se llama, ¿no? Sí, porque sí, el también, miedo, ¿no? Que también. te genera. ¿Qué empezaste a notar? Mira, yo empecé a notar que mi hijo estaba en salita de 5 y todos empezaron a reconocer las letras de su nombre, y a mi hijo en realidad no le interesaba ni siquiera hacer un esfuerzo, no las reconocía, pero tampoco le interesaba ni nada que tuviese que ver con las letras. Bien. Ni las de su nombre ni ninguna. Eso, después el tipo de dibujos que hacía, que por ahí no tenían mucha diferencia, eran muy pobres en detalles y no tenían mucha diferencia con los que había hecho en salita de 3 y de 4. Entonces me acerqué en 2 o 3 oportunidades al jardín y me dijeron que no me hiciera problema, que ya después en la escuela, que tal vez iba a madurar. Bueno, empezó primer grado, ahí se empezó a notar mucho más la diferencia, porque la idea era que escribiera, que leyera, pero era como imposible para él. Claro. Había que copiar cosas del pizarrón. ¿Y qué te decía tu hijo? Porque uno como mamá a veces le dice, bueno, hijo, dale, déjate hablar un poco y empezar. Por ahí uno lo renta. No, él sí, tuvimos de todas esas Sí, experiencias. somos mamás todas, sí. Yo me enojaba porque había que hacer deberes y no estaban copiados del pizarrón. Claro, te la pasaste hablando. Claro, yo pensaba eso y empezábamos a llamar por teléfono a pedir los deberes, pero bueno, era un día, al otro lo mismo, al otro lo mismo, al otro lo mismo. Entonces uno comienza a poner penitencia, lo que hacemos las mamás, pero no revertía la situación, no había ningún cambio. Y la maestra me decía, bueno, no te das problema, que después de las vacaciones de invierno, como decimos a veces las maestras, va a hacer el clic. Y ese clic en este caso no llegó nunca. A veces llega, pero en el caso de mi hijo, que tiene dislexia, no llegó nunca ese clic. Entonces perdimos por ahí un tiempo por desconocimiento. Así terminó primero, bastante mal, pobre, pero bueno, pasó a segundo y seguimos esperando ese clic, pero ya ahí me había agarrado como una desesperación, digamos, algo está pasando. Sí. Hasta que, bueno, principios de tercero, o sea, la diferencia era cada vez más grande con sus compañeros, y el hecho de copiar del pizarrón era realmente todo un tema. No lograba generalmente copiar las cosas. ¿Y qué te decía ya no veo las letras, no las distingo, se me mezclan? No, y él decía, no, ya borraron el pizarrón y yo no terminé. Esa era la explicación. Entonces la maestra al mismo tiempo exigía que los deberes estuviesen, y entonces, bueno, lo compensábamos de esa manera, pero él no estaba aprendiendo, digamos. Sí. Entonces, bueno, me encontré con otra docente y me dijo, ¿no probaste de
llevarlo a una psicopedagoga para ver que hagan un diagnóstico, y así fue como la conocí a Ana. Bien. Y bueno, Ana se tomó un tiempo para conocerlo, y después, bueno, un día nos llamó y nos dijo que lo que mi hijo tenía era dislexia. Y yo la verdad que ¿esto con qué se come? ¿Qué es, no, yo me quedé, realmente me quedé helada, porque si bien había escuchado la palabra alguna vez, quiero aclarar que, bueno, que llevaba 15 años de docente cuando Ana me dijo esa palabra, y yo me quedé como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Claro, ¿no? Sí. Entonces empezó a explicarme en qué consistía, bueno, todo lo que explicó Ana recién, y bueno, las posibilidades que él tenía de salir adelante y cuáles eran las cosas por las que él no había podido lograr. Claro. Entonces, bueno, primero sentí como una gran culpa por mi hijo, en primer lugar, de haberle exigido cosas que no podía hacer, y por también los años de docente, que enseguida se me representaron caritas de alumnos míos que también les había exigido, como a mi hijo, un montón de cosas que después supe que no las podían hacer. Claro. Entonces, bueno, todo esto me sirvió para aprender mucho, para barajar y dar de nuevo. Dije, nos tomamos un año hasta que la autoestima de mi hijo vuelva a estar en un nivel normal. Cuando mi hijo logró ese momento, recién empezamos a ponernos las pilas con la escuela. Hoy mi hijo está en tercer año de secundaria. No ha sido fácil, no todos los docentes, o sea, como en los magisterios no se enseña, ni en los profesorados tampoco. Eso te iba a preguntar, ya que sos docente y la escuela, veo que no te ayudó demasiado la escuela, de hecho creo que no te ayudó nada. Nada, no. O sea, ha sido un trabajo muy grande también de mi parte y como mamá y del grupo que hemos formado, porque lo hemos formado justamente por eso, por el gran desconocimiento, que esto no es culpa de los docentes, o sea, no quiero cargar las tintas contra nosotros también, yo también lo soy. Si a mí me pasó y me pasó con mi hijo, ¿cómo no voy a entender que el docente que tiene mi hijo no sabe de dislexia? Lo voy a entender. Entonces, personalmente hablo con cada docente de mi hijo, le explico lo que le pasa a mi hijo y le explico de qué manera tiene que ayudar a mi hijo. Lo hago con cada uno. Mi hijo está en tercer año, bueno, con cada uno voy y hablo, y puedo decir hoy que el 85% de los docentes de la escuela polivalente, que en este caso es la escuela que va mi hijo, han entendido de que este es el camino para ayudarlo, no existe otro camino. Y les aclaro que mi hijo no es vago, porque a veces se confunde muy fácilmente y decir, pero ¿cómo? Si es tan inteligente, si es tan capaz, si yo lo veo que es así, ¿cómo no va a poder escribir, por ejemplo, al ritmo del dictado? Que muchos se quedan sorprendidos, pero los chicos con dislexia no pueden escribir al ritmo del dictado. Entonces ahí van las adecuaciones necesarias para eso. Y bueno, todo nos está llevando un tiempo, pero mi hijo ahora se siente bien de ver que su docente, cada uno que tiene 14 docentes, lo comprende, lo pueden mirar de otra manera, pueden mirar las producciones de mi hijo de otra manera, saben que no tienen que corregirles las faltas de ortografía porque él nunca las va a poder corregir, ¿me entendés? Entonces lo tienen que evaluar desde otro punto, evaluarle su producción, lo que ha escrito, lo que quiso decir. O sea, hay un montón de cosas que caracterizan al alumno con dislexia, que le tienen que tomar oral, por ejemplo, porque puede expresarse mucho mejor hablando que escribiendo, pero también que necesita un tiempo extra para eso, un tiempo para poder procesar, buscar la palabra, para evocarla y poder armar la frase y decir lo que quiere decir. Por supuesto que sí. Bueno, importante tu testimonio para saber como mamá y otras mamás que le estén pasando lo mismo, que bueno, las culpas de las mamás las pasamos todos y todos hacemos eso, pero lo bueno es encontrar una solución, ¿no? Poder pedir ayuda en el momento que sea, si es tarde no importa, nunca se es tarde, pero poder pedir ayuda o llegar a una persona capacitada como te pasó a vos que te puede ayudar. En el próximo bloque me gustaría hablar de cómo cuando te cae una mamá y un nene, ¿qué haces vos? Primero para determinar si es disléxico y después cómo sería ayudarlo, ¿no? Porque yo me imagino que de adulto la vida se maneja distinto y tampoco uno puede ir y decir, mira, tengo dislexia y yo no puedo esto. ¿Cómo se prepara también psicológicamente
para que tampoco sea una como una traba, ¿no? Claro, que claro. que uno pueda vivir y no tenga que tampoco explicarle a todo el mundo, sino se No puede todo desarrollar. gire alrededor de ellos. Claro. Bueno, para el próximo bloque, ¿sí? Bien. Sí. Ya volvemos. Pausa, cortita y volvemos. Seguimos con Ana Guardo y se sumó María José Gali, docente también, para seguir hablando del tema de la dislexia. Ana, bueno, en el bloque anterior quedamos en que me ibas a explicar. Yo llego como mamá con mi nena o con mi nene y te digo, mira, tiene esto, me pasa esto. ¿Qué haces vos? ¿Cómo son los métodos para determinar qué se hace? Mira, en el consultorio recibo, digamos, todo tipo de papás que vienen con la certeza de que algo pasa, papás que son enviados desde la escuela diciendo, a ver, algo pasa y los papás desconocen un poco. Bien. Y lo que en general se hace una entrevista con los papás primero para escuchar un poco la historia evolutiva del niño o del adolescente. Y si es un adulto que está haciendo consulta, escuchar un poco cómo ha sido su evolución, no solamente desde el punto de adultos sí, de niños? Sí, porque son adultos que, por ejemplo, se empiezan a conocer la temática de la dislexia, se encuentran identificados con la sintomatología y quieren como dar un nombre, no rotularse, sino dar un nombre a lo que tantos años les ha costado y han sufrido. Entonces es como una parte de curar, ¿no? Sí. Algunas veces saber poner el nombre de algo orienta a saber qué hacer. Si vos no ponés nombre, porque el diagnóstico lo que hace es orientar. Si falta diagnóstico, algunas veces desorienta y uno dice, ¿y si tiene esto? Y no, entonces ¿qué terapéutica tomamos? Entonces, en un proceso, lo que se encasillar. No buscamos encasillar y justamente por ejemplo, al llegar un diagnóstico a un docente, y eso lo contará María José, de qué manera tengo que leer ese diagnóstico, esa descripción del perfil de aprendizaje de esa persona. Entonces te decía que se tomó una entrevista con las figuras significativas, con los padres, se conoce cómo es la vida completa de ese niño. Habitualmente llegan niños, por suerte, desde su nacimiento hasta ese momento, cómo ha sido su historia evolutiva y cómo ha sido su historia escolar. También se pregunta mucho sobre cómo ha sido la historia escolar de los papás, porque como tiene una gran carga hereditaria, puede ser que algunos papás, es una cuestión genética, como es neurobiológico, también hay un correlato. Y en general me ha pasado que hay papás que ante esta pregunta se inquietan y empiezan a decir, y es verdad, yo era igual, era una vaga o era un vago y no me salía. Y bueno, en realidad ahí también es muy sanador para los papás escuchar que de repente llegamos a un diagnóstico, hay una descripción del niño y ahí hay un vínculo muy grande entre el papá y el hijo, por ejemplo, que tienen los dos el cuadro, entonces se entienden profundamente. Yo digo, ahí es un agente protector, ese papá que sufre lo mismo y que tal vez se pudo compensar y haya podido avanzar, entonces es un agente protector para el niño. Y se hace una serie de entrevistas, que es un proceso diagnóstico en donde por lo menos mi postura es a través de algunas herramientas que son propias del psicodiagnóstico psicopedagógico, se toman a través de estos test que son cuantitativos, son consistentes, nos dan un puntaje que a mí me orienta a ver determinadas sintomatologías si se cumple. En este proceso, que son varias entrevistas con el niño, porque yo no puedo aseverar nada de cómo es el perfil de un chico si yo no lo conozco, si no tengo un tiempo de conocimiento, si yo le tomo un test sin conocerlo y ya digo, sí, tenés dislexia, es una falta ética. Es mucho tiempo, ¿no? Sí, además que hay que cuidar que no haya una sobrediagnosticación, hay que saber realmente estar muy seguro cuando uno dice respecto a un diagnóstico. Y lo bueno que tiene es que como es un proceso, se va estableciendo un vínculo con la persona y yo en general a las primeras que yo les hago la devolución de cómo qué es lo que vamos descubriendo en el proceso diagnóstico es al mismo niño. Claro. Por más de que sea chiquito, pero uno le va haciendo la devolución. Y cuando llega, por ejemplo, el momento de tomarle el test de lectura,
y que son como varios subtest adentro, y aparece esta imposibilidad, por ejemplo, de leer fluidamente, se sienten incómodos, y uno le dice, quédate tranquilo porque no es culpa tuya, no significa que no seas inteligente, sos re inteligente, esto se puede salir de esta. Entonces es un proceso donde al mismo tiempo apunta al autoconocimiento y apunta al registro de la persona, de cómo está, para ir encontrando respuesta a esto que vive, porque claro, no sí. Ponerle nombre a lo que vive es tremendo para la persona que lo vive. Va a vivir siempre, ¿no? Y que lo va a vivir de siempre. adulto también. Mi pregunta es la siguiente, entonces ahora sabemos que con ayuda, ahora vamos a hablar con la parte de la escuela, ¿no? La parte de los docentes, que por supuesto tienen que involucrarse, creo que en un 100%, ¿no? Sí, con mucho, esto. mucho. Pero no sería al niño facilitarle la vida, ¿no? Sería, sí, facilitarle para que no sufra, pero que él tiene que evolucionar y crecer y que tiene que lograr, de alguna manera, crecer en la vida, ¿no? Porque de adulto, si no, esto que te decía de no ir diciendo de adulto soy disléxico, encontrar la manera de poder crecer, ¿no? En algún punto las personas que tienen dislexia, Sí. cuando van transitando distintas etapas evolutivas, van encontrándose, van confrontando con su dificultad. Entonces hay momentos como la adolescencia, que es un muy buen momento, el previo a la adolescencia, llega a la adolescencia en donde se vuelven a confrontar, esto soy yo, qué quiero en la vida, y se encuentran con que la línea de la dislexia los empuja algunas veces a hacer más esfuerzo que otros, Claro. por ejemplo, para sentarse a estudiar. Entonces lo que se hace es empoderar al chico y decirle, no pasa nada, vos salí a defender todo lo que aprendiste y decirle, profe, necesito más tiempo. Y hay chicos que se animan a decir, yo soy Claro. disléxica, necesito que me des más tiempo en las evaluaciones. Soy disléxica y necesito que me dictes despacito o me des el texto para que yo lo copie Claro. de mi asiento a un lugar más cercano. Soy disléxica y ¿sabes qué? Porque no es una deshonra ser disléxica. No. Es un cuadro que ha tocado y que hay que enfrentarse. Bien. Entonces sería óptimo que la persona, sin encerrarse y sin victimizarse, pero sí decir, yo necesito esto. Bien. Y explicarle al otro, porque muchas veces los adultos aprendemos de los chicos cuando nos dicen qué es lo que les pasa, ¿no? Totalmente, los adultos tenemos que aprendemos muchísimo de los nenes y de nuestros hijos, y me gusta eso que dijiste, porque si no, no pueden demostrar lo que son capaces o lo que quieren hacer, ¿no? Porque por una traba por ahí pequeña no pueden demostrar lo que quieren, así que está bueno. No eso. ver la traba Sí. hace que la traba sea muy grande. Muy grande porque tapa si todo. uno no lo ve, y si no lo ve, si no lo ven los adultos que acompañan, sus docentes, tapa todo y es un iceberg. Sí. Y entonces es tremendo. Sí. Para la vida de la persona es tremendo. La verdad que sí, bueno, y acá llego a vos, docente, ¿cómo encontrás la escuela? ¿La escuela está preparada para afrontar esto? Es el primero por ahí que lo ve, porque la mamá ya dijimos, a veces por miedo, porque tenemos otras cosas, o uno no quiere ver. A veces te encontrás con que no querés ver, que es lo que tenemos que empezar a sacar, ¿no? Y empezar a ver porque somos los primeros. Pero la escuela por ahí tiene que ayudar un poquito. ¿Está preparada? La escuela está, digamos, vamos avanzando, vamos dando a conocer más. Yo creo que el terreno se va conociendo más. Desde la neurociencia también se van corroborando científicamente estas detecciones de dificultades en el aprendizaje. Y la dislexia tiene algo muy puntual, o sea, una vez detectado, que eso es lo que tiene que facilitarlo también la escuela, la familia, en no saber, en esos años de incertidumbre, ¿no? Y donde crea mucho dolor también, hasta saberlo, como Ana lo expresaba, una vez que se sabe, crea un alivio y crea también en el docente. Yo desde el área de la educación puedo decir que cuando llegan los informes, sí, una vez que llegan, pero previo a eso, también es bueno saberlo y que desde los profesorados también lo sepamos. Esto estamos en plena campaña, es algo que todavía hay mucho camino por recorrer, pero creo que convencida estoy de que las capacitaciones que se hacen y que nos van apoyando también inspectoras, y bueno, de a poco, es un camino lento, pero que se van logrando éxitos, y que los docentes, una vez que conocen cómo detectarlos, yo diría que es hasta
es interesante escucharlos cómo pueden cambiar la mirada en sus alumnos. Claro. Es muy grato. También yo porque trabajo... llega un momento que si uno no sabe que tiene, el docente y el alumno se empiezan a alejar. Exacto. Se empiezan como Exacto. a No hay confianza. No hay confianza. Exacto. Entonces cuando el docente ya empieza a entender esto de poder comprenderlo con estrategias que hay adecuaciones que se pueden hacer y que no, aún no teniendo el informe, uno lo puede hacer y no crea ningún mal en aquel que se lo haga. O sea, podemos trabajar antes que un informe psicopedagógico. Muchas veces no hay que esperarlo y se logra allanar un camino, no lastimar la autoestima del chico, que hay que cuidarla, porque después es muy difícil remontarla. Se remonta, pero con mucho esfuerzo. Bien. Y como docente, ¿qué haces? Mira, ¿qué se hace? Yo siempre... ¿Perdón? El Prodislexia está primero. El Prodislexia es una de las herramientas que los psicopedagogos recomiendan y que está en internet. Uno lo puede bajar sin inconvenientes para cada nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, donde está un montón de preguntas que te encaminan a decir, mis alumnos te ayudan a ver, ¿no?, la mirada de que necesitamos tener para detectar en un alumnado, en un grupo de 20 alumnos, 30, tenemos también de más, ¿no?, pero que te ayuda a tener otra mirada. Bien. Eso, pedimos que se contemple la oralidad, es lo que decía Patricia también como madre y como docente, ¿no? La oralidad es algo que ellos pueden defenderse ante la dificultad que es la lectoescritura. Sí. Entonces, darle esa instancia, a ver qué me quisiste poner acá, no te comprendí. Después, darles más tiempo en el desarrollo de algo, ¿sí? No nos dificulta, es simplemente contemplarle, te doy 10 minutos más, querés mirarlo, revísalo. Claro. Viene y me lo entrega, yo observo algo, no le voy a decir te equivocaste acá, mira, fíjate acá, claro. Algo debes tener que mirar. Entonces va con una inquietud, vuelve, anticiparle en qué lo voy a evaluar. Entonces anticiparle, quitarle esa ansiedad de que yo no voy a poder, de que me va a costar. Claro, porque la ansiedad nos juega en contra a todos, me imagino, cuando son niños. Principal, es lo más. Claro. Y lo que decía Ana, ¿no?, una vez que este camino de angustia se define que es una dislexia, es una alegría ver cómo los chicos en la adolescencia, cuando aprenden a utilizar estas herramientas que les pedimos, pedile a tu profesor que te lo vuelva, pregunta, levanta la mano, no tengas miedo, tenés todo el derecho de preguntar. Y cuando se animan a hacerlo es muy grato verlos, porque se sienten seguros en la vida. Por supuesto que sí. Sí, hay una cosa muy importante que es que nosotros en Provincia de Buenos Aires contamos con una disposición que es la disposición 59/13, que es desde el 2013, que ha sido entregada a todas las escuelas, pero la verdad es que muchas veces la guardan, no recaen en lo importante que es, porque está escrito todo lo que se puede hacer, sobre todo en el anexo 2, todo lo que se puede hacer desde el punto de vista docente para garantizar la continuidad pedagógica de chicos que tengan cualquier dificultad de aprendizaje. Estamos hablando hoy de la dislexia, pero hay otras tantas dificultades. Tendría que tener por ahí una docente de apoyo, porque me imagino por ahí como docente que si tenés 30, 40 alumnos a veces es difícil, también hay que ponerse un poco de lado docente. ¿Contempla una docente de apoyo, un gabinete en la escuela? Muchas de las escuelas cuentan con ese equipo. Y si no contás, la docente se tiene que arreglar también, ¿no? Sí, siempre digo que hay formas. El docente puede pedir en la casa, si es que está la posibilidad de que alguien, una mamá, una tía, un hermano, a veces hay, ¿no es cierto? Se puede lograr cuando los recursos no están para tener una persona de apoyo, eso también es cierto, pero se puede dialogar. Yo siempre digo que cuando que se acerquen los padres, que se acerquen, que haya diálogo con la dirección, con el docente, que no haya temor, porque es todo el derecho de darle las herramientas necesarias a alguien que es inteligente, que puede, pero que simplemente es como si yo tuviera que usar anteojos. Si yo te digo, no podés usar anteojos, ¿por qué me vas a darle el derecho de usar anteojos? Y no podés leer, no podés hacer nada porque no te pones los anteojos. Hay veces que si la dislexia es muy profunda, se articula con algún acompañante
más del estilo pedagógico, pero tiene que ser un caso muy profundo en donde, por ejemplo, hay una comorbilidad, una asociación con algo más, que es, por ejemplo, alguna otra dificultad de aprendizaje o una dificultad de conducta. Entonces, ahí hay una persona que desde la afuera lo sostiene y sostiene la acción docente, ¿no? Bien, muchísimo para hablar, nuevamente mucho. Invitadas, porque nos quedó mucho para afuera, pero me gustaría que cualquiera que tiene una duda, cualquiera que, o por ahí que ya está diagnosticado, pero quedó en la nada y no se pudo hacer nada, ¿a dónde acercarse, cómo encontrarlas? Les sugerimos, si quieren vernos en Facebook, estamos, Dislexia Tandil. Bueno, nos pueden seguir, hay muchos artículos interesantísimos, a los docentes también los invito, se aprende muchísimo y son consejos, hay muchos padres que nos consultan, hay docentes que nos consultan. Y bueno, esto es entre todos, ¿no? Esto es no se hace entre todos, no se hace. Y bueno, quitarnos la angustia, preguntar, investigar y bueno. Y están ahí. Así que ahí. Dislexia Tandil en el Facebook, las van a encontrar. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, gracias. Nuevamente invitadas por otro día porque nos quedó mucho por hablar igual. Cuando quieran. Gracias. Nos vamos con otra pausa y enseguida volvemos.